Les bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto estar en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos, no solo hoy, sino por los siempre. Amén. Hoy tengo el privilegio, después de un largo tiempo, de compartirles un tema. Para muchos posiblemente eso es un tema controversial. Probablemente algunos pensarán que es un tema de tipo religioso, de tipo legalista, y probablemente algunos dirán puede ser un tema de tipo señalador, pero realmente no es así. Gracias, hermano. El tema que hoy me toca compartirles, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la santidad que debemos de vivir día en día. Amén. La santidad que debemos de vivir día en día. Amén. Para eso, hermanos, quisiera pedirles por favor a los que traen su Biblia que podamos buscar en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia con acción de gracia y acción de gratitud, reconociendo que tuya es la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración, y que tú eres el único merecedor, Señor, de todo ello, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad y la vida que nos das, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Para que podamos entender, hermanos, el tema de la santidad, pues la Biblia, hay muchos textos bíblicos que hablan específicamente de la santidad. Según el diccionario de la lengua española, la santidad la define como la cualidad de ser santo. Y cuando yo me refiero a la cualidad de ser santo, no vaya a pensar usted que santo como un cuadro, ¿verdad? Espero que usted no tenga en su casa y que le ponga su veladora, ¿verdad? Eso no es ser un santo, ¿verdad? Sino de la santidad que yo les voy a hablar es desde el punto de vista del idioma bíblico, del idioma hebreo y del idioma griego, que es lo que significa la santidad. Y la santidad quiere decir separado. La santidad quiere decir apartado. ¿Apartado para quién? ¿Para el mundo? ¿Apartado para el diablo? No. Lo que aquí quiere decir es apartado para Dios. La santidad significa apartados para Dios. Nosotros fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido antes de que se crearan las estrellas. Tú no puedes decir que tú escogiste, sino que Dios te escogió a ti. Y te escogió antes de que te fundara el mundo y antes de que tú nacieras, pero con un propósito. El propósito que Dios escogió es para que tú fueras santo y para servirle a Él. Esa es la finalidad realmente. Lo que Dios quiere realmente es consagración. Que nos consagremos y que nos apartemos para Dios. Es un tema difícil de la santidad actualmente, porque ustedes saben que vivimos en un mundo moderno, un mundo que es fácil actualmente de que
te pueda jalar o que tú te puedas involucrar en él. Vivimos en un mundo tan fácil de que nosotros podamos como cristianos querer estar participando de las cosas del mundo y queremos también participar de las cosas de Dios, cuando no es así. Tú fuiste llamado, por eso dije yo, fuiste separado, fuiste apartado para Dios. Amén. La palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Dios es celoso de eso. Y por lo tanto Dios te escogió a ti. No es que tú hayas dicho yo decido, yo escojo seguir a Dios. No, Dios te escogió a ti. Así que no es que es porque tú hayas sido inteligente y escogiste. No, es porque Dios te escogió a ti. Tienes que consagrados y ante todos los hechos para Dios significa vivir una vida. Pero ¿cuál es tu vida? ¿O cómo debe ser nuestra vida? Una vida consagrada a Dios, al servicio de Dios. Quiero decirles algo. Muchos anhelan al ser adoradores, muchos anhelan ser maestros, muchos anhelan ser predicadores, muchos anhelan ser evangelistas, muchos anhelan ser apóstoles, profetas, muchos quieren hablar lenguas, muchos quieren interpretar lenguas, muchos quieren ser profetas, dar profecías. Pero yo te digo una cosa, antes de eso, tú tienes que ser santo. Antes de cualquier cosa tienes que ser santo. Porque sin santidad, la palabra de Dios dice, nadie verá a Dios. Amén. El anhelo de muchos es eso. El anhelo de muchos es estar acá en un púlpito. El anhelo de muchos es posiblemente ir a las naciones. Pero ante todo, antes de que tú anheles el don, antes de que Dios te dé el don, lo primero y lo más importante es vivir una vida santa. Y usted me preguntará ¿qué es una vida santa? Pues yo te voy a decir a ti que es una vida santa. Una vida santa es aquella en la cual tú no eres una persona adúltera, no eres un fornicario, no tienes que ser mentiroso, no tienes que prestarte para negocios sucios, no tienes que prestarte para cosas inmorales, no tienes que ser parte de ello. Amén. Algo muy importante que debemos de recordar y no nos debemos de olvidar es que la santidad, y dice que Dios es santo, 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 y Él es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. ¿Cuál es el ejemplo que debemos de seguir? Que debemos de ser ¿qué? Santos, santos, santos. ¿Tú crees que Dios se agrada de que tú andes haciendo cosas inmorales fuera? ¿Tú crees que Dios se agrada haciendo que tú andes haciendo negocios sucios, incorrectos? ¿Tú crees que Dios se agrada de que tú lo sepas y tú actúas de una manera que ofende a Dios, haciendo cosas pecaminosas que tú sabes que no agradan a Dios? ¿Tú crees que Dios se agrada de eso? ¿Tú crees que Dios va a andar contigo? Dios no va a agradar contigo. El rey David, con el hijo amado de Dios, un hijo que Dios quería mucho, no solo por su corazón, que era parecido al corazón de Dios, pero sin embargo, cuando el rey David cometió el pecado con Betsabé, ¿qué hizo Dios? ¿Le aplaudió? ¿Le dijo qué bueno que lo hiciste? Dios se apartó de él.
Y cuando Dios se aparta de uno, hermanos, es triste. Cuando no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida y el Espíritu Santo, es triste. Los que lo han vivido y los que lo han podido experimentar, vivir una vida sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo, es sentir una vida vacía, una vida seca, una vida que tú no sientes nada. Y yo les puedo decir que en esta época de la pandemia, cuando se cerraron los templos y cuando no hubo oportunidad de seguir, digamos, congregándonos, y que muchos nos relajamos, porque es mentira decirles, yo no me relajé, es mentira. Nos relajamos mucho. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la búsqueda de Dios, en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura de la palabra. Y yo les puedo decir una cosa, hasta yo me relajé un tiempo. Y entonces en un momento dado yo le dije a mi esposa, le digo yo, ¿cómo me siento me siento vacío, le decía yo. Me siento como que cuando yo empecé a orar nuevamente, digo yo, cuando estoy orando, siento como que Dios está lejos de mí. No siento nada, o sea, es una cosa que los que lo han experimentado tal vez me podrán entender. Y yo lo vengo a comparar con el valle de los huesos secos. ¿Qué había ahí? Muerte. No había nada de vida. Así hago la comparación yo, de que cuando nos apartamos de Dios y el Espíritu Santo se aparta de uno siente una vida vacía totalmente. Y si tú oras, pero uno siente que la oración no llega y uno no siente la presencia de Dios en su vida. Entonces lo más importante para mí es tener una vida en santidad que agrade a Dios. Muchas veces miren pues, hay dos cosas. Dios nos ayuda en la santidad porque sabemos que vivimos en un mundo muy difícil, donde vemos pornografía por todos lados, vivimos ataques por las redes sociales, vemos en la televisión la inmoralidad, vemos cómo se ha incrementado la maldad, vemos lo pecaminoso del mundo cada día más, ¿verdad? Y sin embargo, pues Dios realmente no es lo que quiere que nosotros seamos parte de eso, sino que nosotros seamos apartados, que nosotros seamos como lumbreras, como luciérnagas en medio de la oscuridad. Como dice la palabra, que seamos sal del mundo y luz de la tierra. Dios quiere que reflejemos nosotros el amor y el carácter de Cristo, porque Él dice, yo soy el ejemplo a seguir. ¿Y cuál es el ejemplo de Dios? La santidad. No es el hombre. Yo no voy a seguir al hombre, como yo he dicho. Yo no dependo del hombre. Yo no dependo de fulano y de sutano. Yo no dependo, mi bendición no depende del hombre ni de ningún ser humano. Mi bendición y lo que Dios va a hacer conmigo y me va a sostener depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. De Él va a depender. Es muy importante a veces. Ustedes saben que las cosas malas salen. ¿De dónde salen las cosas malas? Malas del corazón. La Biblia dice que no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ello, lo que contamina al hombre. ¿Y de dónde sale de lo malo? Los malos pensamientos, las malas actitudes del corazón. Un corazón malo, un corazón envidioso, un corazón hablador, un corazón criticador, un corazón juzgador, aquel corazón que dice, es injusto lo que están haciendo conmigo. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿será justo que cuando Jesús fue latigueado, fue vituperado, fue maltratado y fue clavado, creen ustedes que fue justo?
¿Sería justo? En una oportunidad, yo venía a una reunión aquí todavía vivíamos en Polonau. Venía a una reunión aquí a Mazatenango con unos colegas. Y era más o menos entrando como tipo 6:30, donde ya empieza a oscurecer. Había una medio llovizna, y en esta medio llovizna estaba nublado. Todos conocen la colonia que están haciendo aquí arriba, en la Navarra creo que se llama, la que está enfrente, cerca de la Hulera. Ahí antes no había nada de casas, ahí era Hulera todo. Y yo venía en mi carro, y como había algo de neblina y había llovido, el asfalto estaba un poco mojado. Da la casualidad de que hay una media vuelta ahí antes de agarrar la recta. Y en esa media vuelta, adelantito había un carro atravesado del lado donde yo iba manejando. Yo dije, lo puedo esquivar, porque estaba atravesado del lado mío. Si me tiro para el lado izquierdo, lo puedo pasar y esquivar. Pero da la casualidad que me iba una Mazariegos para arriba en ese momento. Y algo muy importante es que el que estaba el carro atravesado no tenía pidevías, no tenía unas ramas tiradas allá adelante para atrás para decir precaución. Había un señor grande atrás tratando de empujar el carro. Y dije yo, si me tiro a este lado de la cuneta, pues de todos modos, al frenar está mojado la grama y todo. Ahí había un medio barranquito. Me voy a pasar llevando al Señor, dije yo, y también yo me voy a ir entre el barranco. Lo único que hice fue, pues, obviamente, frenar todo lo que pude el carro, ¿verdad? Ya quería hacer como tal vez algunos de ustedes acá que vieron alguna vez los picapiedras, ¿va? Que para frenar sacaba los pies así. Y yo por un momento quería hacer como los picapiedras, sacar el pie y detener el carro, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de que frené el carro, se fue deslizando. Y le fui a dar un toquecito a la puerta. Le hice un abolloncito a la puerta. Al carro mío no le pasó nada. Pero para resumírselo, si no hacérselos muy largos, el Señor me hizo el gran relajo. Llamó a toda su familia, llamó a su hermano con una gran escuadra, y total que se armó el gran bochinche, ¿va? Un carrito viejito, que el hombre me dice, quiero que me lo lleve. Ustedes conocen que en San Francisco hay un señor que es famoso para pintar y enderezar carros. Quiero que me lo lleve allá con fulano y tal, ahí que me enderezcan, ahí que me arreglen mi carro. Y yo pregunto, ¿será justo? ¿Sería justo? Yo me molesté por un momento porque obviamente soy humano. Y mi reacción fue, eso no es justo, ¿verdad? Sin embargo, pues gracias a Dios mi esposa me acompañaba, ella me tranquilizó un poco y decidí pagarle, arreglar el carro. Era un abolloncito, pero ustedes saben que la gente siempre es aprovechada. Entonces pagué arreglar ese carro y solo le dije, Señor, humanamente no es justo, pero yo lo dejo a tu justicia, que tú juzgues. Y a veces nos pasa, a veces nosotros eso. A veces hacen situaciones con nosotros que si la vemos así no son justas.
Pero Dios se agrada de eso y saben que cuando uno actúa injustamente, tarde o temprano, lo que nosotros hacemos injustamente, lo vamos a pagar y lo vamos a perder aún mayor, en mayor cantidad. Amén. Porque no hemos sido justos. Primera de Pedro 15:16. Primera de Pedro 15:16 dice: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. ¿Qué dice? Que aquel que nos llamó es injusto, no es santo. Claro que dice acá que él, ¿qué dice? Es santo. Sed también vosotros santos. ¿Apartados de qué? De las injusticias, apartados de las cosas que no te aproveches del pobre, del menesteroso, que no saques provecho. Miren las financieras cómo se aprovechan de la gente pobre, de los usureros que dejan a la gente sin sus casas. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que eso agrada a Dios? ¿Ustedes creen que Dios está ahí? Es preferible lo poco y Dios, pero con justicia, que Dios te lo va a multiplicar. Que aquello que ganes injustamente en una gran cantidad, que lo vas a perder, porque no es justo, porque ahí tú le abres la puerta al diablo para que el diablo venga y entonces actúe y te quite lo que tú adquiriste en una forma injusta. Amén. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos en esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando yo dije que nosotros no fuimos escogidos por nosotros mismos, sino fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, estoy diciendo que Dios comenzó en nosotros la buena obra. Y la buena obra que tiene para nosotros, que nosotros seamos apartados para Él, que vivamos una vida santa. Yo no le digo que nos podamos equivocar. Yo no les digo que en un momento dado podamos involuntariamente pecar, pero cuando ya lo hacemos deliberadamente, esto ya no le agrada a Dios y Dios se aparta, como se pasó con el rey David. Entonces, acá la buena obra que Dios empezó, la va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque la vida de santidad es día a día. El vivir en una vida de santidad, de ser santos, nosotros tenemos que vivirla día a día. Dice la palabra de Dios: nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a este mundo que cada día nos ofrece deleites, nos ofrece un montón de cosas, nos ofrece negocios, nos ofrece incorrectos, nos ofrece traiciones, nos ofrece, qué sé yo, un montón de cosas que ustedes saben. Pero eso es lo que no le agrada a Dios. Él nos va a perfeccionar, porque de hecho, desde el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo, y yo creo que Dios es lo que más desea, que todos tengamos un nuevo nacimiento. Al tener un nuevo nacimiento, nosotros sabemos que vamos a tener una vida, vamos a querer tener una vida santa y agradable, y difícilmente nos vamos a apartar de Dios. Pero cuando no es así, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Y dice que la buena obra que Dios empezó, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ya sea en su segunda venida o en el rapto glorioso. Porque en su segunda venida vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Esa va a ser su segunda venida. Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos,
Os ruego por la misericordia de Dios, escuchen todo este pasaje, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué dice? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambiad, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No nos conformemos a este mundo, ni seamos parte de este mundo. No es porque nos creamos clase aparte, sino sencillamente nosotros tenemos que dar ejemplo con nuestra manera de vivir y con nuestra vida. Con eso tenemos que dar nosotros. Yo quiero contarles algo. Nuestra santidad no debe ser solo externa, no solo eso interna, debe ser externa, y se los voy a decir por qué. Pero hay cosas que Dios le va quitando, se los va a ir quitando cuando ustedes sientan que Dios, el Espíritu Santo les hable, y que hay cosas que Dios quiera que ustedes se quiten, Dios se los va a poner y se los va a quitar. Yo les quiero poner un ejemplo personal. Pues para muchos es del conocimiento de que pues yo me fracturé el fémur, ¿verdad? Y por eso estoy sentado acá. Y prácticamente pues en las mañanas yo me levanto a orar y para mí es más cómodo dormirme con una calzoneta, ¿verdad? Y cuando me levantaba a orar, me sentaba en la silla de ruedas y me ponía a orar, ¿verdad? Y yo dije, bueno, no hay nada malo porque Dios es mi padre, y un padre con su hijo, pues, ¿verdad? No tiene por qué tener penas ni vergüenzas, según yo. Pero en un sueño Dios me habló y Dios me dijo, ya no quiero que estés orando con calzoneta. Y desde esa vez, yo es cierto me duermo con calzoneta y a veces estarme cambiando me cuesta. Entonces lo que hago es ponerme una sábana en los pies y seguir orando, ¿verdad? O sea, se los digo así abriendo mi corazón, porque eso es obedecerle a Dios y tratar de agradar a Dios. Entonces, si Dios me dijo que no era correcto eso, yo lo hice de esa manera para que Dios no se desagradara conmigo, porque lo más importante es buscar que Dios se agrade con lo que uno hace, el esfuerzo que tú haces, lo que dejas de hacer por buscar de Dios. Eso no queda en vano, no queda sin su paga. Dios te lo va a recompensar en su momento. Dios te lo va a duplicar, te lo va a triplicar. Y muchas veces uno lo cree, pero muchas veces, ¿por qué a veces el pueblo de Dios pasa situaciones difíciles? Precisamente por esto, porque nosotros no vivimos una vida santa, sino a veces nos contaminamos con el mundo, participando en cosas que a veces sabemos que no son agradables y no son correctas. No vamos a vender una libra de 14 onzas cuando sabemos que son 16 y nosotros lo estamos haciendo deliberadamente. Dios no va a bendecir eso, ni va a estar ahí. Por eso no te conforméis con este mundo. No viváis conforme al mundo vive, sino que tú seas luz en medio de las tinieblas. Amén. Sal en la tierra, dice la palabra. En el verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es una realidad. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de santificación, está hablando de santidad. Cuando dice que el mismo Dios de paz os santifique, quiere decir que nos va a hacer santos, y el Espíritu Santo nos ayuda a darnos la fuerza para poder resistir al enemigo. Pero otra parte te corresponde a ti y me corresponde a mí. Cuando venga una tentación, depende de ti si tú caes en ella o tú la rechazas. Necesitamos mujeres guerreras, necesitamos hombres santos, necesitamos hombres de acero para vivir una vida santa. Ustedes conocen la historia de Josué. Josué es un hombre íntegro, temeroso de Dios. Cuando la mujer de Potifar se le tiró encima con el deseo, con la intención de tener, ustedes ya saben, el deseo de ella era tener intimidad, relaciones sexuales con él. Pero ¿qué hizo Josué? Salió huyendo. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios, respetaba a Dios y tenía una vida santa. Y él prefirió salir huyendo y prefirió estar 7 años en la cárcel injustamente. Ahí sí yo les puedo decir injustamente. Pero prefirió honrar a Dios y ustedes saben la historia cómo terminó él. O sea que el honrar a Dios tiene su recompensa. El honrar a Dios trae bendición. El honrar a Dios veremos su fruto. Pero no crean que el fruto es de un día para otro. Si en el día menos pensado vemos el fruto que Dios tiene para nosotros. Ahí podemos ver. El pueblo de Israel, cuando Moisés murió, le quedó la responsabilidad a Josué. Y la responsabilidad de Josué, y Dios le dijo que él iba a ser el encargado de guiar al pueblo, y él iba a ser el encargado de distribuir las tierras, y que él iba a ser el encargado de pasar el Jordán, y que él iba a ser el encargado de prácticamente de dirigir la conquista de los pueblos cananeos. Pero en una ocasión en eso andaban cuando realmente uno de los miembros del pueblo de Dios de Israel, cuando conquistaron un pueblo cananeo, un reino cananeo, se robaron un lingote de oro y Dios los castigó. ¿Y cómo los castigó? Apartándose de Josué y del pueblo. Y cuando ellos fueron a la guerra, fueron derrotados y mataron a un montón. ¿Por qué fue eso? Porque hicieron lo desagradable delante de Dios, porque Dios ya les había advertido que no tomaran nada de ahí. Pero ellos no hicieron caso. No tomaron en cuenta el maná que Dios les había mandado. No tomaron en cuenta lo que Dios había hecho, todos los milagros todo lo que Él había hecho, no lo tomaron en cuenta. Los verdaderos santos son los que viven según la voluntad, no haciendo su voluntad, no viviendo como el mundo. Esos son los verdaderos santos. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, como lo dije al principio. Dios no camina con vanidosos, Dios no camina con mentirosos, Dios no camina con fornicarios, Dios no camina con adúlteros, Dios no camina con envidiosos, Dios no camina. Vieran que hasta en las redes sociales hay gente que se presta para los predicadores, e inmediatamente hacen comentarios negativos contra la persona que está predicando la palabra de Dios. Para eso sí se prestan, ¿verdad? Desgraciadamente hay envidia en sus corazones.
Y muchas veces también en nuestro pueblo de Dios, y me da pena decirlo y me duele decirlo, que a veces entre nosotros también existe la envidia por el hermano, que probablemente el ministro de Dios que Dios está usando en ese momento, lo usa de la mejor manera que a otro, o que su ministerio es mejor que el otro. Entonces no tenemos que tener envidia. Al contrario, debemos de sentirnos gozosos porque Dios está usando a vasos de barro para glorificar el nombre de Dios. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Que nos quede marcado esto. Sin santidad, sin apartados de las cosas que a Dios no le agradan, nadie verá al Señor, así sea apóstol, así sea profeta, así sea lo que sea. Yo les dije que antes de cualquier ministerio, lo número uno es la santidad y la vida santa. Es lo número uno. Y después los ministerios. La decisión de no pecar, yo les dije que no depende de Dios. Ay, es que el diablo me tentó. Ay, es que el diablo me persiguió y me trabó canilla. Disculpen, hermanos, pero no es así. El diablo tienta, pero la decisión de no pecar es nuestra, es de ustedes, es mía, es de todos. La decisión de no pecar no es de Dios. La decisión de no pecar es nuestra. Amén. Nuestro primer llamado, como les dije al principio, es de ser santos, antes que cualquier otro llamamiento. Antes que yo diga yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, antes de eso, tu primer llamado es ser santo. Santo, santo, santo como yo soy santo, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Dale un aplauso al Señor, hombre. Al principio les dije que vivir en este mundo es tan difícil actualmente, ya que las personas pueden vivir como quieran, hay un libre albedrío, pero nosotros debemos ser apartados, no porque nos creamos, sino no nos debemos si hay cosas que nos contaminan, apartémonos de ello. Primera de Pedro, ya lo mencioné, Primera de Pedro 14, 16, Primera de Pedro capítulo 1, del verso 14 voy a leer al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Imagínense antes, no sé qué deseos tenía usted, o antes de venir al Señor, o ahora que es cristiano, estando en vuestra manera de vivir, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues que escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. No tenemos que tener, no debe de existir envidia entre los ministerios. No debe de existir envidia entre nosotros de que el ministerio tal está mejor que el ministerio tal. No debe de existir el celo entre los ministerios, entre los hombres que Dios ha escogido para predicar la palabra, para ser los encargados, los líderes de llevar al pueblo, a los pastores, a todos aquellos que tienen un ministerio. No tenemos que tener envidia por otros ministerios, no. Siempre y cuando esté apegado a la palabra de Dios, si en el contrario debemos de alegrarnos, porque es para bendecir y honrar el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de los ejércitos. Amén. Voy a ir terminando con esto, hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el temor de Dios para mí significa respeto, reverencia a aquel que lo merece todo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que te dio la vida, aquel que te escogió sin que tú lo escogieras, aquel que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, aquel que te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, aquel que ha dicho, no te dejaré con hambre, no te dejaré con frío, no te dejaré con desnudez. Yo seré tu provisión, porque Dios será tu provisión. Él te guardará y no te dejará avergonzado, porque a los hijos de Dios, Dios no permite que seamos avergonzados. Amén. Yo como no puedo, pues les voy a pedir que nos pongamos de pie. ¿Me pueden acompañar? Voy a hacer un canto. Bueno, aquí el pastor nos va a dirigir con un canto y posteriormente voy a hacer una oración. Amén. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más
Padre, en el nombre de Jesús, no tenemos cómo pagarte, Señor, tu amor, Padre, para tus hijos. No tenemos cómo pagarte, Señor, desde el momento que tú nos escogiste, Padre, antes de que el universo se formara. No tenemos cómo pagarte, Señor, por la vida y por el privilegio de ser hijos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios por adopción, porque tú nos adoptaste, hijos. Y si hijos, coherederos con la gracia. Padre, gracias, porque hoy tú nos enseñas, nos das un ejemplo para seguirte a ti en tu manera de vivir, en tu manera de actuar, con una vida santa, apartado, Señor, de lo que a ti no te agrada, que consideras injusto y pecaminoso, aquello que a ti, Señor, te ofende, porque tú no toleras el pecado. Tú lo que haces es apartarse del pecado y del pecador, Señor. Amas al pecador, pero aborreces el pecado. Gracias, Padre, porque sabemos, con ayuda del Espíritu Santo, estando con nosotros podemos vencer y ser más que vencedores. No por nosotros, sino por ti, Señor. Gracias, Señor, porque no fue justo que tú fueras menospreciado, vituperado, llevado y clavado. No fue justo, Señor, pero tú lo hiciste por amor. Y lo hiciste por amor a cada uno de nosotros y a tus hijos. Y lo hiciste, Padre, para darnos una oportunidad de vida. El día que tú nos llames a tu presencia, Señor, o nos lleves en el rapto glorioso. Gracias, Señor, porque no hay dinero, Padre, que pueda pagar la bendición y el ser llamado hijo de Dios. No hay cosa material que pueda, Señor, llenar ni pagar eso. Y por ello te damos gracias. Y por ello, Señor, te agradecemos. Y por ello nunca nos cansaremos de decirte: Abba, Padre, te amamos, papito. Porque no tenemos otra forma de poderlo expresar sino que no a través de nuestro corazón. Corazones sinceros, corazones contritos, corazones humillados delante de su presencia, reconociendo que no somos nada, reconociendo que sin Él no somos nadie, porque apartados de Él nada podemos hacer. Cuando tu hijo David estaba en su lecho de muerte, llamó a su hijo Salomón y le dijo: hijo, una cosa te pido, que nunca te apartes de Dios y nunca te apartes de buscar la presencia de Dios. Porque el día que nosotros nos apartemos de Dios, ese día será nuestra muerte espiritual y probablemente una muerte física. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por Iglesia Nueva Familia, Señor, porque tiene años de llevar y predicar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, a los ministros que tú has puesto por cabeza, a la gente que has puesto, Padre, para dirigir a un pueblo, Dios, que a veces nos volvemos un poco rebeldes, que a veces criticamos, que a veces hablamos, pero con tu ayuda hoy echamos fuera toda habladuría, toda envidia, toda cosa que a ti no te agrade, Señor. Y en tu nombre, Señor, declaramos que contigo somos más que vencedores por medio de aquel
que murió por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.